En las isletas descubrimos un gran número de focas de pelo rústico, pero las dejamos en paz. El 11 de noviembre volvimos a bordo de la goleta, donde hallamos al capitán Gui y su sobrino, que nos hicieron sobre el interior de la isla una pintura detestable, presentándola como una de las comarcas más tristes y más estériles del universo. Habían pasado 2 noches en tierra, gracias a una mala inteligencia entre ellos y el segundo teniente, que no les había enviado, tan pronto como hubiera convenido, una embarcación para ir á bordo. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Las Islas Desconocidas. El 12 salimos de Christmas Harbour, volviendo hacia el oeste y dejando a babor la isla Marion, una de las islas del archipiélago Crozet. Pasamos luego la isla del Príncipe Eduardo, que dejamos también a nuestra izquierda, y gobernando después al norte, llegamos en 15 días a las islas de Tristán de Acuna, situadas a 37 grados 8 minutos de latitud sur y 12 grados 8 minutos de longitud oeste. Este grupo tan conocido hoy, y que se compone de 3 islas circulares, fue descubierto primitivamente por los portugueses, visitado más tarde por los holandeses en 1643 y por los franceses en 1767. Las 3 islas forman juntas un triángulo y distan una de otra cerca de 10 millas, quedando entre ellos anchos canales. En las 3 es muy alta la costa, particularmente en la propiamente dicha Tristán de Acuna. Es la isla más grande del grupo. Tiene 15 millas de circunferencia y está tan elevada que en tiempo claro se puede distinguir de una distancia de 80 o 90 millas. Una parte de la costa hacia el norte se eleva perpendicularmente sobre el mar a más de 1000 pies. A esta altura existe una plataforma que se extiende casi hasta el centro de la isla, y de esta plataforma se eleva un cono semejante al pico de Tenerife. La mitad inferior de este cono está revestida de árboles bastante corpulentos, pero la región superior es una roca desnuda, ordinariamente oculta por las nubes y cubierta de nieve durante la mayor parte del año. No hay en los alrededores de la isla ni fondo alto ni peligros de ninguna especie. Las costas son de un dibujo limpio y atrevido, y las aguas son profundas. Sobre la costa noroeste se encuentra una bahía con una playa de arena negra, donde una canoa puede atracar fácilmente, con tal que tenga brisa del sur. Se encuentra en abundancia excelente agua, y se pesca al anzuelo y a la caña el bacalao y otros pescados. La isla más grande después de esta, y la que está más al oeste del grupo, se llama la Inaccesible. Su posición exacta es 37 grados 7 minutos de latitud sur y 12 grados 22 minutos de longitud oeste. Tiene de 7 a 8 millas de circuito, y se presenta por todas partes bajo el aspecto de un baluarte cortado a pico. La cima es perfectamente chata, y todo el país es estéril. Allí no nace nada, excepto algunos arbustos raquíticos. La isla de Nightingale, la más pequeña y la que está más al sur, se halla situada a 37 grados 27 minutos de latitud sur y 12 grados 12 minutos de longitud oeste. A lo largo del extremo sur se halla un arrecife bastante alto, formado de pequeños islotes. Algunos otros de aspecto análogo se ven al nordeste. El terreno es estéril e irregular, y un valle pequeño atraviesa en parte la isla. Las costas de estas islas abundan, en la estación favorable, en leones marinos, elefantes marinos, vacas marinas y focas, lo mismo que en pájaros oceánicos de todas clases. La ballena es común también en las cercanías. La facilidad con que se apoderaban en otro tiempo de estos diversos animales hizo que este grupo desde su descubrimiento fuese visitado con frecuencia. Los holandeses y los franceses fueron allí a menudo, y desde los primeros tiempos. En 1790, el capitán Patten, comandante del navío Industria de Filadelfia, hizo un viaje a Tristán de Acuna, donde permaneció 7 meses, desde agosto de 1790 hasta abril de 1791.
para recoger pieles de vacas marinas. Durante este periodo no recogió menos de 5.600 y afirma que no hubiera tenido dificultad en hacer en 3 semanas un cargamento de aceite para un gran buque. A su llegada no halló cuadrúpedos, a excepción de algunas cabras monteses. Ahora la isla está abastecida de todos nuestros mejores animales domésticos, llevados sucesivamente por los navegantes. Creo que fue poco tiempo después de la expedición del capitán Patten, cuando el capitán Colquhoun, del brig americano Betsy, fondeó en la más grande de las islas para hacer provisiones. Plantó cebollas, patatas, coles y una multitud de otras legumbres que se encuentran ahora en abundancia. En 1811, un capitán llamado Heywood, comandante del Nereus, visitó a Tristán. Allí encontró 3 americanos que se habían quedado en las islas para preparar aceite y pieles de vacas marinas. Uno de estos hombres se llamaba Jonathan Lambert y se titulaba él mismo soberano del país. Había desbravado y cultivado cerca de 60 yugadas de tierra y ponía a la sazón especial cuidado en introducir el café y la caña de azúcar que le había remitido el ministro americano residente en Río Janeiro. Finalmente, este establecimiento fue abandonado y en 1817 el gobierno inglés envió un destacamento del Cabo de Buena Esperanza para tomar posesión de las islas. Sin embargo, estos nuevos colonos no permanecieron allí largo tiempo, pero después de la evacuación del país como posesión de la Gran Bretaña, 2 o 3 familias inglesas establecieron su residencia sin ningún concurso del gobierno. El 25 de marzo de 1824, el Berwick capitán Jeffrey salió de Londres con destino a la tierra de Van Diemen y tocó en la isla, donde halló a un inglés llamado Glass, ex cabo de la artillería inglesa. Se daba el título de gobernador supremo de las islas y tenía bajo su autoridad 21 hombres y 3 mujeres. Hizo una relación muy favorable de la salubridad del clima y de la naturaleza productiva del suelo. Esta pequeña población se ocupaba principalmente en recoger pieles de focas y aceite de elefante marino, con cuyos artículos traficaba en el Cabo de Buena Esperanza, porque Glass era dueño de una pequeña goleta. Cuando nosotros llegamos, el gobernador residía allí todavía, pero la pequeña comunidad se había multiplicado y había en Tristán de Acuna 65 individuos, sin contar una colonia secundaria de 7 personas, establecida en la isla de Nightingale. No tuvimos ninguna dificultad en hacer provisiones, porque había allí en abundancia carneros, cerdos, bueyes, conejos, aves, cabras, pescados de diversas especies y legumbres. Anclamos junto a la isla grande, sobre 18 brazas de profundidad, y embarcamos a bordo con facilidad todo lo que necesitábamos. El capitán Guy compró también a Glass 500 pieles de focas y cierta cantidad de marfil. Permanecimos allí una semana, durante la cual los vientos reinaron siempre de noroeste, con un tiempo bastante nebuloso. El 5 de diciembre salimos hacia el sudoeste, para hacer una exploración positiva en cierto número de islas llamadas las Auroras, sobre cuya existencia se han emitido las opiniones más diversas. Preténdese que estas islas han sido descubiertas en 1762 por el capitán de la fragata Aurora. En 1790, el capitán Manuel de Ollarvido, de la fragata Princesa, perteneciente a la Compañía Real de Filipinas, ofició que había pasado directamente entre estas islas. En 1794, la corbeta española Atrevida partió con el objeto de determinar su posición exacta, y en una memoria publicada por la Sociedad Real Hidrográfica de Madrid en 1809, se trata de esta exploración en los siguientes términos. La corbeta Atrevida ha hecho en las inmediaciones de estas islas, desde el 21 al 27 de enero, todas las observaciones necesarias, y ha medido con cronómetros la diferencia de longitud entre estas islas y el puerto de Soledad en las Malvinas. Las islas son 3, situadas casi en el mismo meridiano, la del medio un poco más baja y las otras 2 visibles a 9 leguas de distancia. Las observaciones hechas a bordo de la Atrevida dan los resultados siguientes con respecto a la posición exacta de cada isla.
La que está más al norte se halla situada a 52 grados 37 minutos 24 segundos de latitud sur y a 47 grados 43 minutos 15 segundos de longitud oeste. La del medio a 53 grados 2 minutos 40 segundos de latitud sur, 47 grados 55 minutos 15 segundos de longitud oeste. En fin, la que ocupa el extremo sur, a 53 grados 15 minutos 22 segundos de latitud sur y a 47 grados 57 minutos 15 segundos de longitud oeste. El 27 de enero de 1820, el capitán James Weddell, de la Marina inglesa, se hizo a la vela en Staten Land, en busca de las auroras. En su relación, dijo que aunque había hecho las pesquisas más laboriosas, habiendo pasado no solo por los puntos precisos indicados por el comandante de la Atrevida, sino por otros muchos de los alrededores, no había podido descubrir ningún indicio de tierra. Estas relaciones contradictorias han incitado a otros navegantes a buscar las islas, y cosa extraña, mientras que algunos surcaban la mar en todos sentidos por el sitio indicado sin poder descubrirlas, otros, y son numerosos, declaran positivamente haberlas visto y aún haber llegado cerca de sus costas. El capitán Gui tenía ánimo de hacer todos los esfuerzos posibles para resolver una cuestión tan singularmente controvertida. Seguimos nuestro rumbo entre el sur y el oeste con tiempos variables, hasta el 20 del mismo mes, y nos hallamos al fin en el sitio controvertido, a 53 grados 15 minutos de latitud sur y 47 grados 58 minutos de longitud oeste, es decir, casi en el sitio designado como posición de la isla meridional del grupo. Como no descubríamos señal de tierra, continuamos hacia el oeste desde 53 grados de latitud sur hasta 50 grados de longitud oeste. Entonces nos dirigimos al norte hasta 52 grados paralelo de latitud sur. Después volvimos al este. Habiéndonos dirigido hasta la costa oeste de Georgia, seguimos este meridiano hasta encontrar la latitud de donde habíamos partido. Hicimos entonces muchas diagonales por toda la extensión de mar circunscrita, llevando siempre un vigía y repitiendo con cuidado nuestro examen por espacio de 3 semanas, durante las cuales tuvimos siempre un tiempo singularmente hermoso y agradable, sin niebla ninguna. Quedamos plenamente convencidos de que si habían existido tales islas en una época anterior, actualmente no quedaba de ellas ningún vestigio. Después de mi regreso a mis hogares, he sabido que en 1822 el capitán Johansson de la goleta americana Henry y el capitán Morrell de la goleta americana Wasp han seguido exactamente el mismo rumbo, pero esos señores no han conseguido mejores resultados que nosotros. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 de Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. Exploración hacia el polo. Entraba en la intención primitiva del capitán Gui, después de haber satisfecho su curiosidad relativamente a las auroras, el entrar por el estrecho de Magallanes y recorrer la costa occidental de Patagonia. Pero unas instrucciones que recibió en Tristán de Acuna le obligaron a gobernar al sur con la esperanza de descubrir algunas isletas que le decían hallarse situadas al 6 grados de latitud sur y 41 grados 20 minutos de longitud oeste. Si no hallaba estas tierras, tenía el proyecto, si lo permitía la estación, de navegar hacia el polo. Por consiguiente, el 12 de diciembre salimos en esta dirección. El 18 nos hallamos en la posición indicada por Glass, y cruzamos por espacio de 3 días por los alrededores sin descubrir ningún vestigio de las islas mencionadas. El 21, reinando un tiempo muy hermoso, volvimos la proa al sur, resueltos a navegar en esta dirección tan lejos como fuera posible. Antes de entrar en esta parte de mi narración, quizá no haré mal en hacer un resumen de algunas tentativas hechas hasta el día para llegar al polo sur, para la instrucción de los lectores que no han seguido con atención la marcha de los descubrimientos en esas regiones. La expedición del capitán Cook es la primera,
sobre la cual tenemos documentos positivos. En 1772 se hizo la vela hacia el sur a bordo de la Resolución, acompañado del teniente Farneux, capitán de la Aventura. En diciembre se hallaba a 58 grados paralelo de latitud sur, por 26 grados 67 minutos de longitud este. Allí encontró bancos de hielo de un espesor de 8 o 10 pulgadas, que se extendían al nordeste y al sureste. Este hielo estaba reunido en bloques, y casi siempre tan sólidamente amontonado que los buques hallaban la mayor dificultad en forzar el paso. En esta época, el capitán Cook supuso, en vista de la multitud de pájaros y de otros indicios, que estaba en las inmediaciones de alguna costa. Siguió hacia el sur con un tiempo excesivamente frío hasta el 64 grados paralelo, por 38 grados 14 minutos de longitud este. Allí encontró un tiempo apacible, con buenas brisas por espacio de 5 días, señalando el termómetro de Fahrenheit 36 grados. En enero de 1773, los buques atravesaban el círculo antártico, pero no podían penetrar más adentro, porque al llegar al 67 grados 15 minutos de latitud, hallaron su rumbo detenido por una inmensa aglomeración de hielos que se extendía por todo el horizonte sur hasta donde alcanzaba la vista. Este hielo estaba aglomerado en cantidades variadas, y algunos inmensos bancos se extendían a muchas millas, formando una masa compacta y elevándose a 18 o 20 pies sobre el agua. La estación estaba adelantada, y desesperando de poder vencer estos obstáculos, el capitán Cook volvió a su pesar hacia el norte. En el mes de noviembre inmediato volvió a emprender su viaje de exploración hacia el polo antártico. En el 59 grados 40 minutos de latitud encontró una fuerte corriente dirigida al sur. En diciembre, cuando los buques estaban al 67 grados 31 minutos de latitud y 142 grados 54 minutos de longitud oeste, hallaron un río excesivo con nieblas y grandes vientos. También allí los pájaros eran numerosos, el albatro y el pájaro bobo. A los 72 grados 23 minutos de latitud encontraron algunas vastas islas de hielo, y un poco más lejos, las nubes hacia el sur aparecieron de una blancura de nieve, lo cual indicaba la proximidad de los campos de hielo. A los 71 grados 10 minutos de latitud y 106 grados 54 minutos de longitud oeste, los navegantes fueron detenidos como la primera vez por una inmensa extensión de mar helada que limitaba toda la línea del horizonte al sur. El lado norte de esta llanura de hielo estaba erizada y trepada, y todos aquellos bloques estaban tan sólidamente unidos que formaban una barrera absolutamente impracticable, extendiéndose cosa de 1 milla hacia el sur. Más allá, la superficie de los hielos parecía achatarse comparativamente en cierta extensión, hasta que al fin se vio circunscrita en su límite extremo por un anfiteatro de gigantescas montañas de hielo escalonadas unas sobre otras. El capitán Cook dedujo que esta vasta extensión confinaba al polo con un continente. Mr. J. N. Reynolds, cuya perseverancia y animosos esfuerzos han conseguido a la larga montar una expedición nacional cuyo objeto parcial era explorar aquellas regiones, habla en estos términos del viaje de la Resolución. No nos sorprende que el capitán Cook no haya podido ir más allá del 71 grados 10 minutos de latitud, pero nos maravilla que haya podido llegar a este punto por el 106 grados 54 minutos de longitud oeste. La tierra de Palmer está situada al sur de las islas Shetland, a 64 grados de latitud, y se extiende al sudoeste más lejos de lo que ningún navegante ha podido ir hasta hoy. Cook hacía rumbo en busca de esta tierra, cuando su marcha fue detenida por el hielo, caso que se presentará siempre, sobre todo en una estación tan adelantada como el 6 de enero, y no nos causaría admiración que una porción de las montañas de hielo en cuestión se uniese al cuerpo principal en la tierra de Palma, o a alguna otra parte del continente situada más adelante hacia el sudoeste. En 1803, Alejandro, emperador de Rusia, encargó a los capitanes Gloucester y Lisiausky de un gran viaje de circunnavegación.
Por más esfuerzos que hicieron para penetrar hacia el sur, no pudieron ir más allá del 59 grados 58 minutos de latitud y 70 grados 15 minutos de longitud oeste. Allí encontraron fuentes corrientes hacia el este. La ballena era abundante, pero no vieron hielos. Relativamente a este viaje, Mr. Reynolds observa que si Gloucester hubiera llegado a aquel punto en una estación menos avanzada, hubiera hallado hielos indudablemente, porque era en marzo cuando llegó a la latitud designada. Los vientos que reinan en esta época de sudeste habían, con ayuda de las corrientes, empujado los barcos hacia esta región helada, limitada al norte por la Georgia, al este por la Sandwich y los Orkneys del sur, y al oeste por la Shetland del sur. En 1822, el capitán James Weddell, perteneciente a la marina inglesa, penetró con 2 pequeños buques más hacia el sur que ningún navegante anterior y aún sin encontrar dificultades extraordinarias. Refiere que, aunque se vio con frecuencia rodeado por los hielos antes de llegar al 72 grados paralelo, al llegar allí no vio ya ni un fragmento, y que habiendo navegado hasta el 74 grados 15 minutos de latitud, no vio grandes extensiones de hielo, sino solo 3 pequeñas islas. Lo singular es que, aunque vio grandes bandadas de pájaros y otros indicios de tierra, y aunque al sur de la Shetland el hombre de vigía señaló costas desconocidas que se extendían hacia el sur, Weddell haya persistido en rechazar la idea de que pueda existir un continente en las regiones polares del sur. El 11 de enero de 1823, el capitán Benjamin Murray, de la goleta americana Wasp, partió de la tierra de Kerguelen, con la intención de penetrar hacia el sur tan lejos como le fuera posible. El 1 de febrero se hallaba a 64 grados 52 minutos de latitud sur y 118 grados 27 minutos de longitud este. De su diario de esta fecha extracto el pasaje siguiente. El viento refrescó y aprovechamos la ocasión para dirigirnos hacia el este, plenamente convencidos, por otra parte, de que cuanto más penetrásemos hacia el sur, más allá del 64 grados, menos tendríamos que temer los hielos, gobernamos algo hacia el sur, y habiendo pasado el círculo antártico, penetramos hasta el 69 grados 15 minutos de latitud sur. No encontramos ninguna llanura de hielo, y solo teníamos a la vista algunos pequeños grupos. Con la fecha del 14 de marzo encontré también esta nota. El mar estaba completamente libre de grandes bancos, y no distinguíamos más de una docena de islotes de hielo. Al mismo tiempo, la temperatura del aire y del agua era lo menos 13 grados más alta de lo que la habíamos encontrado nunca en el 60 grados y 62 minutos paralelos sur. Estábamos entonces en el 70 grados 14 minutos de latitud sur, y la temperatura del aire estaba a 47 y 44 la del agua. Entonces, estimamos que la desviación de la brújula era de 14 grados 27 minutos hacia el este por azimut. He pasado diversas veces el círculo antártico por diferentes meridianos y he observado constantemente que la temperatura del aire y del agua se suavizan cada vez más a medida que ya estaba más allá del 650 grados de latitud sur y que la declinación magnética disminuía en la misma proporción. Mientras estaban al norte de esta latitud, es decir, entre el 60 grados y 65 grados, el buque tenía con frecuencia mucha dificultad en abrirse paso sobre las enormes e innumerables islas de hielo, algunas de las cuales tenían de 1 a 2 millas de circunferencia y se elevaban a más de 500 pies sobre el nivel del mar. Hallándose casi sin agua y sin combustible, privado de instrumentos suficientes y hallándose también la estación muy avanzada, el capitán Murray se vio obligado a volver sin penetrar más hacia el mar, aunque se abría delante de él una mar completamente libre. Añade que si estas consideraciones imperiosas no le hubieran obligado a retirarse, hubiera penetrado, si no hasta el polo, al menos hasta el 85 grados paralelo. He relatado con alguna extensión sus ideas sobre la materia, a fin de que el lector pueda juzgar hasta qué punto han sido corroboradas por mi propia experiencia. En 1831,
el capitán Briscoe, navegando por cuenta de los señores Enderby, armadores balleneros de Londres, se hizo a la vela en el brig Lively para los mares del sur, acompañado del cúter Tula. El 28 de febrero, hallándose en el 66° 30' de latitud sur y 47° 31' de longitud este, observó tierra y descubrió positivamente a través de la nieve los picos negros de una hilera de montañas que corrían hacia el este-sudeste. Se quedó en estos parajes durante todo el mes que siguió, pero no pudo acercarse a más de 10 leguas de la costa, a causa del estado espantoso del mal tiempo. Viendo que le era imposible hacer ningún descubrimiento nuevo durante aquella estación, puso la proa al norte y fue a invernar a la tierra de Van Diemen. A principios de 1832 volvió a hacerse a la vela para el sur, y el 4 de febrero vio la tierra al sureste en el 67° 15' de latitud y 69° 29' de longitud oeste. Halló que era una isla situada cerca de la parte avanzada de la comarca que había descubierto primero. El 21 del mismo mes consiguió desembarcar en esta última y tomó posesión de ella en nombre de Guillermo IV, dándole el nombre de Isla Adelaida, en honor de la reina de Inglaterra. Habiendo sido transmitidos estos detalles a la Sociedad Real Geográfica de Londres, dedujo esta corporación que una vasta extensión de tierra se continuaba sin interrupción desde el 47° 30' de longitud este hasta el 69° 29' de longitud oeste, entre los 66° y 67° de latitud sur. Relativamente a esta conclusión, Mr. Reynolds hace la siguiente observación: no podemos aceptar esta conclusión como razonable, y los descubrimientos de Briscoe no justifican semejante hipótesis. Justamente a través de este espacio es por donde ha navegado Weddell hacia el sur, siguiendo un meridiano al este de la Georgia, de las Sandwich, de la Orkney del sur y de las islas Shetland. Ahora se verá que mi propia experiencia muestra más claramente la falsedad de las conclusiones adoptadas por la sociedad. Tales son las principales tentativas que se han hecho para penetrar hasta una alta latitud sur, y se ve ahora que antes del viaje de la Juana Gui quedaban cerca de 300° de longitud por los cuales no se había penetrado todavía más allá del círculo antártico. Se abría, pues, delante de nosotros un vasto campo de descubrimientos, y fue un sentimiento de voluptuosa y ardiente curiosidad el que experimenté al oír al capitán Gui expresar su resolución de penetrar resueltamente hacia el mar. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Tierra. Por espacio de 4 días, después de haber renunciado al descubrimiento de las islas de Glass, navegamos hacia el sur sin encontrar hielos. El 26 a mediodía estábamos en el 63° 23' de latitud sur y 41° 25' de longitud oeste. Entonces vimos algunas grandes islas de hielo y un banco que, a decir verdad, no era de una extensión considerable. Los vientos se mantenían generalmente al sudeste, pero muy débiles. Cuando teníamos viento de oeste, lo cual era muy raro, venía generalmente acompañado de ráfagas de lluvia. El termómetro marcaba el 27,35°. 1 de enero de 1828. Aquel día nos vimos completamente rodeados de hielos, y nuestra perspectiva era en realidad muy triste. Una fuerte tempestad sopló del nordeste durante toda la mañana, y empujó contra el timón y la popa del buque grandes témpanos con tal violencia que temblamos por los resultados. Hacia la noche la tempestad soplaba todavía con furia, pero un gran banco que teníamos delante se abrió, y pudimos al fin, haciendo fuerza de velas, abrirnos paso a través de los témpanos más pequeños hasta la mar libre. Cuando nos acercamos a ella, disminuimos gradualmente las velas, y libres por fin del apuro,
nos pusimos a la capa con la mesana y un solo rizo. 2 de enero. El tiempo fue bastante regular. A mediodía nos hallábamos a 69 grados 10 minutos de latitud sur y 42 grados 20 minutos de longitud oeste, y habíamos pasado el círculo antártico. Por la parte del sur no veíamos más que muy poco hielo, aunque teníamos detrás grandes bancos. Fabricamos una especie de sonda con una gran olla de hierro de la cabida de 10 azumbres y una cuerda de 200 brazas. Hallamos que la corriente iba hacia el sur con una celeridad de 1/4 de milla por hora. La temperatura del aire era de 33 grados próximamente, y la desviación de la aguja de 14 grados 28 minutos hacia el este por azimut. 5 de enero. Hemos seguido avanzando hacia el sur sin grandes obstáculos. Esta mañana, sin embargo, estando en el 73 grados 15 minutos de latitud sur y 42 grados 10 minutos de longitud oeste, hicimos otro alto delante de una inmensa extensión de hielo. Sin embargo, descubríamos más allá hacia el sur la pleamar, y estábamos persuadidos de que al fin lograríamos llegar a ella. Dirigiéndonos hacia el este y navegando a lo largo del banco, llegamos al fin a un pasaje de 1 milla de largo, poco más o menos, a través del cual seguimos como nos fue posible nuestro rumbo hasta la puesta del sol. La mar en que nos encontramos entonces estaba cargada de islotes de hielo, pero no de bancos grandes, y caminamos resueltamente como al principio. El frío no parecía aumentar, aunque teníamos nieve con frecuencia, y de vez en cuando ráfagas de granizo muy violentas. Inmensas bandadas de albatros han pasado por encima de la goleta, volando del sudeste al noroeste. 7 de enero. La mar libre poco más o menos, y abierta, de suerte que pudimos seguir nuestro camino sin obstáculo. Vimos al oeste algunos bancos de un tamaño inconcebible, y por la tarde pasamos muy cerca de una de esas masas cuya cima no se elevaba menos de unas 300 brazas sobre el nivel del océano. Probablemente tenía en la base 3/4 de legua de circuito, y por algunas grietas de los costados corrían filetes de agua. Tuvimos a la vista esta especie de isla por espacio de 2 días y solo desapareció a causa de la niebla. 10 de enero. Muy de mañana tuvimos la desgracia de perder un hombre que cayó a la mar. Era un americano llamado Peter Urdenburg, natural de Nueva York, y uno de los mejores marineros que llevaba la goleta. Al pasar por la proa se le resbaló un pie y cayó entre 2 témpanos de hielo para no volver a salir. Aquel día, a mediodía, estábamos en el 78 grados 3 minutos de latitud y 40 grados 15 minutos de longitud oeste. El frío era entonces excesivo y venían continuas ráfagas de granizo del nordeste. Aún vimos en esta dirección algunos bancos enormes, y todo el horizonte al este parecía cerrado por una región de hielos cuyas masas estaban colocadas en forma de anfiteatro. Por la noche vimos algunos trozos de madera flotante, y encima de ellos una inmensa cantidad de pájaros, entre los cuales se veía un gran pájaro azul de brillante plumaje. La desviación por azimut era entonces un poco menos considerable que anteriormente, cuando pasamos el círculo antártico. 12 de enero. Nuestro rumbo hacia el sur se ha hecho muy dudoso, porque no podemos ver en la dirección del polo más que un banco en la apariencia sin límites, apoyado contra enormes montañas de hielo, que forman precipicios escalonados unos sobre otros. Hemos hecho rumbo al oeste hasta el 14 con la esperanza de descubrir un paso. 14 de enero. La mañana del 14 llegamos a la extremidad oeste del banco enorme que nos cerraba el paso, y habiéndolo doblado, desembarcamos en la mar libre, donde no se veía ya ni un trozo de hielo. Sondando con una sonda de 200 brazas, hallamos una corriente que iba hacia el sur con una celeridad de media milla por hora. La temperatura del aire era de 47 grados y la del agua de 34. Navegamos hacia el sur sin encontrar ningún obstáculo grave hasta el 16. A mediodía estábamos a 81 grados 21 minutos de latitud y 42 grados de longitud oeste. Echamos otra vez la sonda y hallamos una corriente inclinada al sur
con una celeridad de 3/4 de milla por hora. La desviación por azimut había disminuido y la temperatura era suave y agradable. El termómetro marcaba ya 51 grados. Ya no se veía ni un pedazo de hielo, ni nadie a bordo dudaba de la posibilidad de llegar al polo. 17 de enero. Este día ha sido fecundo en accidentes. Innumerables bandadas de pájaros pasaban por encima de nosotros, en dirección al sur, y les tiramos algunos tiros. Uno de ellos, una especie de pelícano, nos proporcionó un alimento excelente. A eso de mediodía, el hombre de vigía descubrió por nuestra serviola de babor un pequeño banco de hielo y una especie de animal muy grande que parecía descansar encima. Como el tiempo era hermoso y casi sereno, el capitán Gui dio orden de botar al agua 2 barcas y de ir a reconocer aquel animal. Dirk Peters y yo acompañamos al segundo en la más grande de las 2 canoas. Al llegar al banco de hielo, vimos que estaba ocupado por un oso gigantesco de la especie ártica, pero de una dimensión que excedía con mucho la del más grande de estos animales. Como estábamos bien armados, no vacilamos en atacarle al instante. Tiramos rápidamente muchos tiros, la mayor parte de los cuales dieron evidentemente al animal en la cabeza y en el cuerpo. Sin embargo, el monstruo, sin hacer caso de esta hostilidad, se precipitó de su banco de hielo y se puso a nadar con las mandíbulas abiertas hacia la embarcación donde estábamos Peters y yo. A causa de la confusión que reinó entre nosotros y del giro inesperado de la aventura, nadie había podido preparar inmediatamente su segundo tiro, y el oso había conseguido positivamente colocar la mitad de su masa enorme a través de nuestra barca y coger a uno de nuestros hombres por los riñones, antes que hubiéramos podido tomar las medidas suficientes para rechazarle. En esta extremidad solo nos salvamos por la agilidad y la prontitud de Peters. Saltando sobre la espalda del enorme animal, le hundió detrás del cuello la hoja de su cuchillo y alcanzó del primer golpe la médula espinal. El animal cayó en el mar sin hacer el menor esfuerzo, inanimado, pero arrastrando a Peters en su caída y rodando sobre él. Este se levantó al instante. Le echaron una cuerda y antes de volver a subir a la canoa, enganchó el cuerpo del animal vencido. Volvimos en triunfo a la goleta remolcando nuestro trofeo. Cuando medimos el oso, vimos que tenía 15 pies largos en su mayor longitud. Su pelo era de una blancura perfecta, muy rudo y espeso. Los ojos eran de un rojo de color de sangre, y más gruesos que los del oso ártico. El hocico más redondo, y casi parecido al hocico de un perro dogo. La carne era tierna, pero excesivamente rancia y sabía a pescado. Sin embargo, los hombres se regalaron con avidez y la declararon alimento exquisito. Apenas habíamos subido nuestra presa a bordo, cuando el hombre de vigía dejó oír el grito alegre de tierra por la serviola del estribor. Todo el mundo estuvo alerta, y habiendo soplado felizmente una brisa de nordeste, pronto estuvimos sobre la costa. Era un islote bajo y lleno de rocas de 1 legua de circunferencia, poco más o menos, y completamente privado de vegetación, a excepción de una especie de higuera de Indias espinosa. Al acercarnos por el norte, vimos una roca singular, formando promontorio que imitaba notablemente la forma de una bola de algodón. Doblado este punto hacia el oeste, hallamos una pequeña bahía en cuyo fondo apenas pudieron atracar cómodamente nuestras embarcaciones. No necesitamos mucho tiempo para explorar todas las partes de la isla, pero con una sola excepción no encontramos nada que fuese digno de observación. Al extremo sur, recogimos muy cerca de la costa, medio enterrada bajo un montón de piedras esparcidas, una pieza de madera que parecía haber servido de proa a una embarcación. Evidentemente, había habido intención de esculpirla, y el capitán Gui creyó descubrir una figura de tortuga, pero debo confesar que por lo que hace a mí, la semejanza no me llamó en gran manera la atención. Fuera de esta proa, si es que lo era, no descubrimos ningún indicio que probase que una criatura viva hubiera habitado nunca aquel sitio. En derredor de la costa hallamos aquí y allá algunos pequeños bloques de hielo, pero en número muy corto.
La situación exacta del islote, al cual el capitán Gui dio el nombre de islote de Bennet en honor de su asociado en la propiedad de la goleta, está a 82° 50' de latitud sur y 42° 20' de longitud oeste. Habíamos penetrado entonces en el sur más de 8 grados más allá de los límites alcanzados por todos los navegantes anteriores, y el mar se extendía delante de nosotros perfectamente libre de obstáculos. Encontramos también que la variación disminuía regularmente a medida que avanzábamos, y que la temperatura atmosférica y más recientemente la del agua se suavizaban gradualmente. El tiempo podía llamarse agradable, y teníamos una brisa muy suave, pero constante, que soplaba siempre de algún punto norte del compás. El cielo estaba generalmente claro. De vez en cuando un vapor ligero y tenaz aparecía en el horizonte sur, pero invariablemente era de muy corta duración. No veíamos más que dificultades. Estábamos escasos de combustible, y se habían manifestado ya síntomas de escorbuto en algunos hombres de la tripulación. Estas consideraciones comenzaban a obrar ya en el ánimo de Mr. Guy, y hablaba a menudo de poner la proa al norte. Por mi parte, como estaba persuadido de que habíamos de encontrar bien pronto una tierra de algún valor, continuando siempre el mismo camino, y que no tropezaríamos con el terreno estéril de las altas latitudes árticas, insistí con calor ante el capitán sobre la necesidad de proseguir, al menos durante algunos días, en la dirección seguida hasta entonces. Una ocasión tan tentadora de resolver el gran problema relativo a un continente antártico no se había presentado todavía a hombre alguno, y confieso que me sentía indignado a cada una de las tímidas e inoportunas sugestiones de nuestro comandante. Creo positivamente que todo lo que yo le dije con este motivo tuvo por objeto afirmarle en la idea de pasar adelante. Por lo tanto, aunque me vea obligado a deplorar los tristes y sangrientos sucesos que fueron el inmediato resultado de mi consejo, yo creo que tengo el derecho de felicitarme un poco de haber sido, hasta cierto punto, el instrumento de un descubrimiento, y de haber servido en alguna manera a abrir los ojos de la ciencia uno de los más admirables secretos que han llamado su atención. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 7. Hombres nuevos. 18 de enero. Aquella mañana seguimos nuestro rumbo hacia el sur, con un tiempo tan hermoso como en los días anteriores. La mar estaba completamente serena, el viento nordeste era templado, y la temperatura del agua estaba a 53. Sondeamos otra vez, y con una sonda de 150 brazas hallamos la corriente en dirección al polo con una rapidez de 1 milla por hora. Esta tendencia constante del viento y de la corriente hacia el sur sugirió muchas reflexiones y hasta un poco de zozobra en la tripulación de la goleta, y vi positivamente que había producido gran impresión en el espíritu del capitán Gui, pero por fortuna era excesivamente sensible al ridículo, y al fin conseguí distraerle de sus aprensiones. La variación era casi insignificante. En el transcurso del día vimos algunas ballenas de la especie franca, e innumerables bandadas de albatros pasaron por encima del buque. Pescamos también una especie de arbusto cargado de bayas encarnadas, como las del espino albar, y el cuerpo de un animal evidentemente terrestre, del aspecto más singular. Tenía 3 pies de largo y solo 6 pulgadas de alto, con 4 piernas muy cortas y los pies armados de largas garras de un escarlata brillante y muy parecidas al coral. El cuerpo estaba cubierto de un pelo sedoso y liso, perfectamente blanco. La cola estaba afilada como la del ratón, y era de larga poco más de 1,5 pies. La cabeza recordaba la del gato, excepto las orejas, que estaban pendientes como las del perro. Los dientes eran encarnados lo mismo que las garras. 19 de enero. Aquel día, hallándonos a los 83° 20' de latitud y 43° 5' de longitud oeste,
La mar estaba extraordinariamente oscura. El vigía señaló tierra otra vez, y a favor de un examen atento, descubrimos que era una isla perteneciente a un grupo de muchas islas muy vastas. La costa estaba a pico y el interior parecía estar muy poblado de vegetación, circunstancia que nos causó mucho gozo. Cerca de 4 horas después de haber descubierto la tierra, anclamos sobre 10 brazas de profundidad con fondo de arena, a una legua de la costa, porque la fuerte resaca que reinaba hacía muy dudosa la facilidad de anclar más cerca. Recibimos orden de botar al agua las 2 embarcaciones más grandes y un destacamento bien armado, de que formábamos parte Peters y yo. Se dispuso a buscar una abertura en el arrecife que formaba una especie de baluarte en derredor de la isla. Después de buscar por espacio de algún tiempo, descubrimos un paso donde ya íbamos a entrar cuando vimos 4 grandes canoas que se destacaban de la orilla, cargadas de hombres que parecían bien armados. Los dejamos llegar y, como maniobraban con gran celeridad, muy pronto estuvieron al alcance de la voz. El capitán Gui hizo entonces un pañuelo blanco en la punta de un remo, pero los salvajes se detuvieron de repente y se pusieron a charlar y a refunfuñar muy alto, dando de vez en cuando grandes gritos, entre los cuales podíamos distinguir las palabras Anamó y Lama Lama. La algazara duró por espacio de media hora larga, durante la cual pudimos examinar a placer sus fisonomías. En las 4 canoas, que podían tener unos 50 pies de longitud y 5 de ancho, había al total 150 salvajes. Tenían poco más o menos la estatura de los europeos, pero con un cuerpo más musculoso y más carnoso. Su color era un negro de azabache, y sus cabellos largos, espesos y lanudos. Iban vestidos de la piel de un animal negro, desconocido, de pelo largo y sedoso y bastante ajustado al cuerpo, con las lanas hacia adentro, excepto en derredor del cuello, de los puños y de los tobillos. Sus armas consistían principalmente en bastones de madera negra y al parecer muy pesada. Sin embargo, vimos también algunas lanzas con puntas de pedernal y algunas hondas. El fondo de las canoas estaba cargado de piedras negras del tamaño de un huevo gordo. Cuando hubieron terminado su arenga, porque era evidentemente una arenga a aquel espantoso murmullo, uno de ellos, que parecía ser el jefe, se levantó sobre la proa de su canoa y nos hizo señas diferentes veces para que llevásemos nuestras embarcaciones a la par de las suyas. Hicimos como que no comprendíamos su idea, discurriendo que el partido más prudente era mantener, en cuanto fuese posible, un espacio suficiente entre él y nosotros, porque eran más de 4 veces más numerosos. Adivinando nuestra idea, el jefe mandó a las otras 3 canoas que se quedasen atrás mientras él se acercaba a nosotros en la suya. Así que estuvo a la par, saltó a bordo de la más grande de nuestras embarcaciones y se sentó al lado del capitán Gui, mostrando al mismo tiempo con el dedo la goleta y repitiendo las palabras Anamó, mo, lama, lama. Volvimos hacia el buque y las 4 canoas nos siguieron a alguna distancia. Al llegar al buque, el jefe dio muestras de una sorpresa y de un placer extremados, batiendo las palmas, dándose con las manos en los muslos y en el pecho, y soltando enormes carcajadas. Toda su comitiva, que venía detrás, unió su alegría á la del jefe, y al cabo de algunos minutos reinó un estruendo capaz de volvernos sordos. Contento de verse a bordo de su buque, el capitán Gui mandó que izasen las embarcaciones como precaución necesaria, y dio a entender al jefe, que se llamaba Thor Beat, que no podía recibir a bordo más de 20 hombres a la vez. Este se mostró satisfecho de este arreglo, y transmitió algunas órdenes a las canoas, una de las cuales se acercó, y las otras se aguardaron a una distancia de 50 yardas, poco más o menos. 20 salvajes subieron a bordo, y se pusieron a registrar todo el puente, a trepar por las jarcias como si estuviesen en su casa, y a examinar todos los objetos con excesiva curiosidad. Era evidente que no habían visto nunca ningún individuo de raza blanca, y por otra parte, nuestro color parecía inspirarles excesiva repugnancia. Creían que la Jane era una criatura viva,
y no parecía sino que temían herirla con la punta de las lanzas. Hubo un momento en que toda la tripulación se divirtió mucho con la conducta de Two Bit. El gallo estaba partiendo leña en la cocina, y por casualidad clavó su hacha en el puente, haciendo una hendidura profunda. El jefe acudió inmediatamente, y empujando al gallo con bastante rudeza, dio un pequeño gemido, casi un grito, que mostraba enérgicamente cuánto simpatizaba con los dolores de la goleta, y después se puso a manotear la herida y a lavarla con un cubo de agua del mar que había al lado. Aquello mostraba un grado de ignorancia al cual no estábamos preparados, y por lo que hace a mí, no pude menos de creer que había algo de afectación. Cuando nuestros huéspedes hubieron satisfecho lo mejor que pudieron su curiosidad relativamente a las jarcias y al puente, fueron conducidos abajo, donde su admiración excedió todos los límites. Su asombro parecía demasiado profundo para expresarlo con palabras, y discurrían por todas partes en silencio, exhalando de vez en cuando sordas exclamaciones. Las armas les daban gran campo de reflexiones, y se les permitió manejarlas a su placer. Yo creo que no sospechaban siquiera su uso, sino que las tomaban por ídolos, viendo lo que las cuidábamos y la atención con que acechábamos todos sus movimientos mientras las manejaban. Los cañones aumentaron su asombro. Se acercaron a ellos dando muestra de la mayor veneración y del terror más profundo, pero no quisieron examinarlos minuciosamente. Había en la cámara 2 grandes espejos, y esto llevó su asombro al apogeo. Tubit fue el primero que se acercó, y había llegado ya al centro de la cámara, dando frente a uno de los espejos y volviendo la espalda al otro, antes de verlos positivamente. Cuando el salvaje levantó los ojos y se vio reflejado en el espejo, creí que iba a volverse loco. Pero cuando se volvió para escapar, se vio otra vez de frente a sí mismo en la dirección opuesta. Entonces creí que iba a quedarse muerto. Nada pudo obligarle a dirigir al objeto otra mirada, y todo medio de persuasión fue inútil. Se echó en el suelo, ocultó la cabeza entre las manos, y al fin nos decidimos a trasladarle al puente. Todos los salvajes fueron recibidos a bordo de 20 en 20, y a Tubit le fue concedido quedarse durante la visita. No descubrimos en ellos ninguna inclinación al robo, ni echamos de ver, después que se fueron, la desaparición de ningún objeto. Durante toda la visita mostraron los modales más amistosos. Hubo, sin embargo, ciertas cosas en su conducta que nos fue imposible explicarnos. Por ejemplo, no pudimos nunca lograr que se acercaran a algunos objetos inofensivos, tales como velas de la goleta, a un huevo, a un libro abierto o a una medida de harina. Procuramos averiguar si poseían algunos artículos que pudieran ser objeto de tráfico y de cambio, pero nos costó gran trabajo hacernos entender. Sin embargo, supimos con el mayor asombro que en las islas abundaban en grandes tortugas de la especie Galápago, y vimos una en la canoa de Tubit. Vimos también cierva de mar, en manos de uno de los salvajes que la devoraba en el estado de naturaleza con gran avidez. Estas anomalías, o por lo menos lo que teníamos por anomalías, relativamente a la latitud, indujeron al capitán Gui a intentar una exploración completa del país, con la esperanza de sacar de su descubrimiento alguna especulación provechosa. En cuanto a mí, como estaba deseoso de llevar más allá el descubrimiento, no tenía más que una mira y un objeto, ni pensaba más que en continuar sin demora nuestro viaje hacia el sur. Teníamos entonces un tiempo excelente, pero no sabíamos cuánto duraría, y hallándonos ya en el 84 grados paralelo, con una mar completamente libre, una corriente que empujaba vigorosamente hacia el sur y un buen viento, no podía prestar oído con paciencia a ninguna proposición de detenernos en aquellos parajes más tiempo que el absolutamente necesario para restablecer la salud de la tripulación, hacer provisiones y embarcar una cantidad suficiente de combustible. Manifesté al capitán que nos sería fácil detenernos en aquel grupo de islas a nuestro regreso, y aún pasar allí el invierno en el caso en que los hielos nos cerrasen el paso. Al fin se rindió a mis observaciones, porque yo había adquirido gran imperio sobre él por no sé qué medio que a mí mismo me era desconocido. Y finalmente
quedó decidido que aun en el caso en que encontrásemos en abundancia la cierva de mar, no estaríamos allí más de una semana para hacer provisiones y que navegaríamos hacia el sur mientras nos fuese posible. Hicimos por consiguiente todos los preparativos necesarios, y habiendo conducido felizmente la goleta en virtud de las indicaciones de Tubit a través de los arrecifes, anclamos a cosa de una milla de la costa, en una excelente bahía, cerrada por todas partes, en la costa sureste de la isla principal, y sobre 10 brazas de agua con fondo de arena negra. A la extremidad de esta bahía corrían, según nos dijeron, 3 hermosos riachuelos de agua excelente, y vimos que en los alrededores había abundante vegetación. Las 4 canoas nos seguían, pero conservando siempre una distancia respetuosa. En cuanto a Tubit, se quedó a bordo, y cuando habíamos anclado nos invitó a acompañarle a tierra y a visitar su aldea en el interior. El capitán Gui consintió, y habiéndose quedado a bordo como rehenes 10 salvajes, un destacamento de 12 hombres de entre nosotros se preparó a acompañar al jefe. Procuramos ir bien armados, pero sin mostrar la menor desconfianza. La goleta había puesto sus cañones en las portas e izado sus filaretes, y se habían tomado todas las precauciones convenientes para precaverse de una sorpresa. Se le encargó especialmente al segundo que no recibiese a nadie a bordo durante nuestra ausencia, y que si no habíamos regresado al cabo de 12 horas, enviase en busca nuestra la chalupa armada de un pedrero. A cada paso que dábamos por el país, adquiríamos la convicción de que estábamos en una tierra que difería esencialmente de todas las visitadas hasta entonces por los hombres civilizados. Nada de lo que veíamos nos era familiar. Los árboles no se parecían a ninguno de los productos de las zonas tórridas, de las zonas templadas o de las zonas frías del norte, y diferían esencialmente de los de las latitudes inferiores meridionales que acabábamos de recorrer. Hasta las mismas rocas eran nuevas por su masa, su color y su estratificación, y las corrientes de agua, por prodigioso que pueda parecer, tenían tan poca relación con las de los otros climas, que vacilábamos en probarlas, y aún nos costaba trabajo persuadirnos de que sus cualidades eran puramente naturales. Tubit y su comitiva hicieron alto para beber en un pequeño riachuelo que cortaba nuestro camino, y fue el primero que encontramos. A causa del carácter singular del agua, nos negamos a probarla, suponiendo que estaba corrompida, y hasta más tarde no pudimos llegar a comprender qué tal era la fisonomía de todas las corrientes de agua de aquel archipiélago. Yo no sé realmente cómo hacer para dar una idea clara de la naturaleza de aquel líquido, y no puedo hacerlo sin emplear muchas palabras. Aunque el agua corría con rapidez por todas las pendientes, como lo hace la que conocemos, no tenía nunca, excepto en los casos de caída y de cascada, la apariencia ordinaria de la limpidez. Sin embargo, debo decir que era tan límpida como cualquier agua calcárea, y la diferencia solo era aparente. A primera vista, y especialmente en los casos en que el declive era poco sensible, se parecía un poco, en cuanto a la consistencia, a una espesa disolución de goma arábiga en agua común. Pero esta era la menos notable de sus extraordinarias cualidades. El agua no era incolora, tampoco tenía un color uniforme cualquiera, y al correr ofrecía a la vista todas las variedades posibles de la púrpura, como chispazos y reflejos de seda tornasolada. A decir verdad, esta variación en la tinta se efectuaba de una manera que produjo en nosotros una admiración tan profunda como la que los espejos habían producido en el ánimo de Tubit. Llenando de esta agua una vasija cualquiera y dejándola tomar su nivel, observábamos que toda la masa de líquido estaba formada de cierto número de venas distintas, cada una de su color particular, que estas venas no se mezclaban, y que su cohesión era perfecta relativamente a las moléculas de que estaban formadas, e imperfecta con relación a las venas inmediatas. Metiendo la punta de un cuchillo entre las venas, el agua se cerraba repentinamente detrás de la punta, y cuando la sacábamos, todas las huellas del paso del cuchillo quedaban borradas inmediatamente. Pero si la hoja cortaba con cuidado 2 venas, se verificaba una separación perfecta que el poder de cohesión no rectificaba en el acto. Los fenómenos de esta agua
forman el primer eslabón definido de aquella vasta cadena de milagros aparentes de que después debía verme rodeado.